Bienvenidos. Nos da gozo poder estar reunidos en el nombre de Jesucristo y poder compartir este alimento espiritual que puede fortalecer nuestras vidas de acuerdo a cada uno lo permita. No es a la fuerza. Yo siempre algo les digo, yo expongo, no impongo. Y eso fue lo que mi Maestro Jesucristo hizo. Expuso la verdad y los que creyeron y vinieron a Él recibieron bendición y fueron transformados. Así también en esta mañana creemos que vamos a exponer la palabra de Dios y cada uno, conforme abra su corazón, podrá ser edificado, podrá recibir la bendición de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice así la palabra de Dios para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Te agradecemos, Padre, en esta mañana, porque tenemos la oportunidad de estar delante de ti, y no hay nada encubierto en tu presencia. Señor, estamos al descubierto, no hay nada escondido, tú conoces nuestras vidas. Te pido, Señor, que en este momento, a través de tu palabra, tú puedas edificarnos, puedas corregirnos, puedas exhortarnos, pero sobre todas las cosas, establécenos en tu voluntad, Señor. Yo te quiero dar toda la gloria de lo que suceda, porque reconozco mi incapacidad como humano y que todo lo que podemos hacer es por tu Espíritu y para tu gloria, Señor. Por eso, Señor, recibe el honor, recibe la gloria de todo lo que suceda en este momento y lo que pasará cuando alguien más vea este video, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a ver un tema que le he puesto: las pruebas y la sabiduría. A ver, ¿cómo se llama? Las pruebas y la sabiduría. Las pruebas y la sabiduría. La sabiduría se necesita en las pruebas. Amén. Y por eso van de la mano las pruebas y las sabidurías. Y aquí el apóstol Santiago dice: hermanos míos, tened ¿qué? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas o los exámenes casi a nadie le gusta, ¿verdad? Cuando íbamos a la escuela y nos decían: va a haber examen o va a haber pruebas, ¿cómo nos poníamos? Nerviosos, ¿verdad? Nos poníamos nerviosos y no nos gustaban las pruebas o los exámenes. Y también en Cristo Jesús, pues no nos gustan las pruebas, no nos gustan los exámenes. Hay quienes sí. ¿Sabe a quiénes les gustan las pruebas y los exámenes? ¿No? ¿A poco no le tocó? Usted fue a la escuela, ¿sí, verdad? Sí. ¿A poco no le tocó que había compañeros que decían: la siguiente semana, ¿verdad, maestro, que va a haber examen? ¿Sí o no? Sí. Y a veces le decían: ¡cállate! Y le aplicaba uno la ley del hielo a esa persona, porque decía uno: caray, tan bonito que veníamos y tú ya nos metiste en problemas, ¿no? Porque las pruebas no nos gustan, los exámenes, pero es necesario. Jesucristo nunca prometió una vida cómoda para el cristiano, nunca, con todo lo contrario. Él dijo en San Juan 16:33, Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Él no nos prometió un camino fácil, todo lo contrario, les digo, nos prometió que va a haber aflicciones, va a haber pruebas, y tenemos que tener esa perspectiva como hijos de Dios. Nos mintieron cuando nos dijeron: entrega tu vida a Cristo y se acabó todos tus problemas. No es cierto. ¿Verdad que no? Aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo sabemos que cuando nos rendimos al Señor, justamente entonces es cuando empiezan las pruebas. Ay, tan bonito que estábamos, tan tranquilo que estábamos, y ahora resulta que vienen pruebas. Pues sí, porque las pruebas nos llevan a crecer. Las pruebas son para avanzar. Nunca se te va a aplicar una prueba con el anhelo de hacerte retroceder. Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, ningún maestro decía: hoy por mala onda quiero ponerte un examen o una prueba para que te regreses al otro salón, ¿no? No, las pruebas siempre eran para ver cómo has asimilado
el estudio que se te ha impartido para que avances. Y precisamente, como les decía yo, las pruebas, los exámenes, casi a todos, y dije casi a todos no nos gusta, pero hay quienes sí, a la gente esa disciplinada, la gente esa que estudia, la gente esa que profundiza en lo que se le enseña, esa gente está anhelando un examen para ver qué tanto avanzó, qué tanto puede aplicar de lo que ha aprendido, y por eso piden los exámenes, porque ellos están anhelando avanzar. Y a veces nos pasaba, yo digo cuando iba yo a la escuela, o cuando pasé por la escuela, sobre todo cuando estuve en la universidad, me pasó una ocasión que me preparé para un examen y el maestro justamente nos presentó un examen que no hablaba nada de lo que habíamos estudiado. ¿De a dónde sacó este maestro lo que nos estaba cuestionando o probando? Pues no sabemos, pero así pasó. Y a veces así pasa en la vida cristiana. A veces estamos preparándonos en algo y sorpresa, nos viene el examen por donde menos nos imaginábamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero la vida cristiana hay muchos exámenes y tenemos que tener esa perspectiva, esa prueba. Esas pruebas van a venir. No esté tan cómodo diciendo, no, pues yo me la llevo ahí tranquilo, no me voy a meter en problemas. No, sí va a haber pruebas, va a haber exámenes de diferentes maneras, pero va a ser probada tu fe, porque la prueba manifiesta lo que hemos aprendido y cómo vamos a reaccionar ante las pruebas. Hay tres formas muy clásicas o muy comunes que las cuales reaccionamos. Primero, nos enojamos. ¿Sí o no? Cuando vienen las pruebas, ¿qué pasa? Vamos. A ver, hablen si están aquí, a ver. ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas? Nos enojamos. ¿Sí? ¿O eso le pasa solamente a mí? No, ¿verdad? A todos. Lo segundo, nos autocompadecemos. ¿O no? Sí. Ay, pobrecito de mí, no sé por qué a mí me pasa esto, si yo soy tan buenito. ¿Nos pasa eso, sí o no? Nos autocompadecemos. ¿Por qué aquel es más malo y no le pasa nada? Y a mí me pasó, yo que soy tan bueno. Nosotros nos autocompadecemos. Y tercero, le echamos la culpa a otros. Siempre en las pruebas pasa eso. Ay, si no hubiera hecho ese fulano o esta. Entonces, la Biblia dice, en Santiago 1:2 dice que nos tenemos que considerar, que vean esa palabra cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, es que dice que tienes que considerar o valorar, estimar, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Tienes que verlo como la oportunidad para poder ver realizado la promesa de Dios, aplicar lo que has aprendido y ver realizado la promesa de Dios. Por eso dice que no habla de felicidad, habla de gozo. Tened por sumo gozo. Es diferente el gozo a la felicidad. La felicidad parte de los bienes materiales, de lo externo, del alma, de lo físico, pero el gozo parte del espíritu. Cuando tú entiendes el propósito de Dios para tu vida y una prueba se avecina a tu vida, entonces ves la oportunidad de aplicar lo que has aprendido para avanzar. Y por eso no es motivo de tristeza, sino más bien es motivo de gozo. Y el gozo lo produce el Espíritu Santo. La mayor prueba que se pueda presentar, escucha esto, en nuestras vidas, no es en la economía, no es en lo intelectual o en lo político, no. La mayor prueba se va a presentar en nuestras casas. A ver si cuando pasamos alguna prueba en nuestras casas,
aplicamos lo que hemos aprendido, porque es fácil decir: Señor Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi proveedor, todo. Pero a ver, cuando se presentan pruebas en el hogar, ¿aplicamos la palabra que conocemos? Quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 7, por favor, Mateo 7, 21. Vamos a leer Mateo 7, 21. Fíjense lo que dice, quiero que vean ustedes, porque aquí es donde está lo importante. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo. Entrar en el reino de Dios es cuando viene la prueba, aplicar el conocimiento y dejarnos gobernar por la voluntad de Dios. Hacer su voluntad, hablar su voluntad. Y entonces es cuando nosotros vamos a superar las pruebas. No le vamos a estar echando la culpa a nadie. No nos vamos a estar excusando. La prueba la vamos a enfrentar. No nos vamos a enojar. No nos vamos a autocompadecer. No le vamos a echar la culpa a nadie más. Vamos a aplicar la palabra. Porque Él es mi Señor. Él está permitiendo, porque ninguna prueba en nuestra vida va a venir si Dios no lo permite. Recuerde la vida de Job. En la vida de Job podemos darnos cuenta que era un hombre recto, perfecto, apartado del mal. Pero ¿sabe qué? Vino la prueba a su vida. Y cuando vino la prueba es porque Dios lo había permitido, no porque Satanás, que decimos, no, es que Satanás sí, pero Satanás fue ante la presencia de Dios y le dijo: puedes tocarlo, puedes tocar lo que tiene, pero su vida no lo puedes tocar. Y sabes que 7 meses, Job fue probado. Según algunos comentaristas teólogos, dicen eso, que solamente fue 7 meses la prueba de Job. Pero sabe una cosa, usted vea, y Job, aunque no tenía un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, él procuraba en su hablar tener cuidado. Dice: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Aunque no era Dios quien le estaba quitando, pero él nunca dijo: ¿por qué me quitaste? O no, estoy de acuerdo, no. En medio de la prueba, él estaba tratando de glorificar a Dios. Entonces, las pruebas son para ver cómo vamos a reaccionar. Y muy en particular, la prueba se va a manifestar en nuestra casa. Recuerde, aquí dice, a ver, Mateo 7... A ver, déjenme ver. En el versículo 24, por favor. Quiero que vea, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, escuche bien, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Las pruebas son para edificar nuestra casa. La sabiduría y la prudencia se va a ver cuando nosotros apliquemos la palabra. Por eso, ¿cómo se llama nuestro tema? A ver, ¿quién se acuerda? Las pruebas y la sabiduría. ¿Sí? Porque ahí es donde vamos a ver. Si en medio de la prueba vamos a ser sabios para aplicar la palabra, para sujetarnos a la voluntad de Dios. Para no buscar a quien echarle la culpa, no enojarnos, no autocompadecernos, sino todo lo contrario. Tener ese gozo y decir: esta es mi oportunidad para meterme y avanzar en el propósito de Dios. Ahora, recuerden esto, no está hablando solamente de que vamos a avanzar en la economía, en lo intelectual, o sea, enriquecer nuestro conocimiento, o en lo político, o escalar un puesto en el trabajo. No está hablando de eso. Está hablando de nuestra casa. Nuestra casa. Porque dice que van ahí, dice, versículo 25, van a venir lluvias, ríos, soplaron vientos, golpearon. ¿Qué cosas son eso? Sino pruebas.
pruebas golpearon contra aquella casa. ¿Y qué cosa dice? Que no cayó. No cayó porque aplicó la palabra. Vinieron las pruebas y ese hombre fue prudente, fue sabio, pero para ser prudente es un hombre que cavó. En el libro de Lucas, quiero que lo vean para que podamos compararlo, en el libro de Lucas 6, vamos a este mismo pasaje, pero en el Evangelio de San Lucas, vamos a leer el versículo 47, dice, todo aquel que viene a mí, escuchen bien, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, no nada más estar oyendo y nos llenamos de conocimiento, no, y las hace, os indicaré a quién es semejante. El punto neurálgico del Evangelio para que nosotros podamos ver el poder de Dios es no solamente oír, leer o eso, no, hacer. Dice, le indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ¿qué cosa? Y ahondó. Cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Oiga, ponga atención en eso. Es oír la palabra, leer la palabra, ver la palabra. Dice que es ahondar, estar escudriñando la palabra. No es solamente, pues ya fui el domingo y ya cumplí. No, no, no. En casa usemos tiempo para leer la palabra, porque es importante. Se trata de nuestro hogar, de nuestra familia, de que haya un cambio, de que no seamos lo mismo que el mundo. Tenemos que ser diferentes, aplicar el conocimiento con sabiduría en el momento preciso. Recuerde que no se trata de mucho conocimiento, sino en el momento preciso aplicar lo que debe ser. Eso es sabiduría. No sirve de nada que tenga muchísimo conocimiento y que cuando venga la prueba esté hablando otras cosas. Por ejemplo, haga de cuenta, llegó la enfermedad y yo estoy diciendo, pero Señor, tú eres fiel, me vas a proveer a economía. ¿Para qué? Si puedo estar orando por sanidad. Entonces, necesitamos aplicar la palabra de manera correcta. Aquí dice, semejante al hombre calificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamentos sobre ¿dónde tiene que estar edificada nuestra casa? La roca. Pero lea el versículo 46, por favor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué? Y no haces. El secreto está ahí, la sabiduría está en eso. Que cuando viene la prueba, cuando viene la lluvia, el viento, la tormenta y golpea aquella casa, ¿qué vamos a hacer? Ser sabios, ser prudentes, aplicar la palabra de Dios. Las pruebas es para que nosotros apliquemos sabiduría. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos avanzando. Porque mire, le voy a decir algo. Hay hombres, mujeres que cada día avanzan en lo intelectual, avanzan en la economía y su casa se está destruyendo. Hay gente muy exitosa en la economía. Hay gente empresarial, hay gente que están en la política, hay gente que están en el trabajo y son gente exitosa personalmente, pero como hogar, como familia tienen destruidos. Hay quienes ya llevan 3, 4 matrimonios, hay quienes viven separados. No, muy exitoso en la política, sí, pero con familias destruidas. ¿Qué faltó? Aplicar sabiduría en su casa. Porque ¿dónde se va a ver la sabiduría? Si ve un hombre exitoso en economía, uno dice, wow, qué exitoso. Pero a veces tienen destruida su hogar, su familia. ¿Y sabe qué? Dios no va a recompensar en el cielo porque alguien diga, no hombre, yo allá fui un excelente empresario y alcancé y tuve riqueza. ¿Qué le va a recompensar Dios? Pero sin embargo, si llega y dice, sí tuve economía, fui una persona exitosa, pero aquí está mi hogar, mi familia, mira. Eso es lo que Dios nos va a pedir cuenta. ¿Sabías que al hombre le va a demandar de su esposa? Dios le va a demandar de su esposa. ¿Sabías que
las esposas, Dios va a demandar de sus esposos. ¿Sabías que al matrimonio Dios le va a demandar de sus hijos? ¿Sabías que a los hijos les va a demandar de sus padres? Sí. ¿Sabíamos o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, el punto de este mensaje es aplicar la sabiduría para edificar una casa. Las pruebas que vengan, no pienses en ti mismo, piensa en tu familia, piensa en tu hogar. Quiero que veamos en el libro de San Juan 13:13. Fíjense, aquí en el contexto estaba hablando de cuando Jesús impartió la cena con sus discípulos. Y en ese momento Él tomó la toalla y le lavó los pies a sus discípulos, les secó sus pies. Y Jesucristo les dice, ustedes me llaman, a ver, quiero que lo vean, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy, dice. Pues si yo el Señor y el Maestro os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Ahora, eso de lavaros los pies es fácil. A mí me llamó la atención, fíjense cómo es la sociedad, cómo es la gente, porque una mujer me comentó, uno de esos días me comentó y me dijo, ¿usted cree que me llamaron para aconsejar a una persona que se quiere casar? Después de vivir años de soltería, se quiere casar. Y me llaman, dice, no vivía solo, tenía romances, pero ahora resulta que se encontró con alguien que se quiere casar. ¿Y qué le digo yo? ¿Para qué te vas a casar? A los hombres solamente le apestan los pies y algo más. Por ahí. ¿Para qué te vas a casar? No, hombre, mejor así vives de solo. Pero ¿sabe qué? Yo el día de ayer encontré a una persona que dijo, cuando mi esposo venía del trabajo, agarraba yo una crema y me ponía yo a tallarle sus pies, a limpiarle sus pies, a mostrarle mi amor, a servirle porque él me servía. Él salía de viajes, él salía al trabajo, a largos viajes. Cuando él regresaba a casa, yo le boleaba sus zapatos, yo lo peinaba. Ahora que estaba falleciendo, dice, él no se dejaba rasurar por nadie, pero yo fui y le dije, papi, te voy a rasurar. Dice, y lo preparé para que se fuera. ¿Y sabe que se fue? Bien arregladito. Eso nos habla de un servicio, de un amor. ¿A quién? ¿A su esposo? A Jesucristo. Dice la palabra de Dios, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Pero también nos decía ella que una mujer le dijo que estaba mal que hiciera todo eso. Así es. Siempre va a haber gente negativa, pero aprendamos de nuestro Maestro. ¿Cómo vamos a aplicar la sabiduría en nuestra casa? Sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros. Edifiquemos nuestra casa sobre el fundamento que es Cristo. Cristo vino a servir. Y dice la palabra, vosotros me llamáis Maestro, porque yo enseño cómo se hacen las cosas. Pero no solamente me Maestro, me llaman Señor, porque yo les he dicho lo que tienen que hacer. Bueno, pues si ustedes me llaman Maestro y Señor, hagan lo mismo. No dice aprendan, hagan. No lavar los pies. Está hablando de servicio, hermanos. Edifiquemos nuestra casa. Cuando venga la prueba, cuando venga ese disgusto que el enemigo quiere separarnos, cuando venga esa prueba donde quiere sembrar contiendas, pleito en el matrimonio, aprendamos a servirnos unos a otros. No te rindas ante las ofertas del enemigo y empieces a hablar cosas incoherentes, a ofender. No, muestra el amor de Cristo. Cristo no había recibido amor. Él entró en esa casa, estaban sus discípulos.
Estaban sus discípulos allí y era costumbre judía que tenían que tener una palangana de agua en la entrada para lavar los pies, para secarle los pies. Era costumbre judía que tenían que ungirle con aceite la cabeza. Era costumbre judía darle un beso a quien llegaba a la casa, lo recibían, el ósculo que se daba. Era costumbre. Jesucristo en esa casa no había recibido nada. Porque siempre queremos dar cuando recibimos. Pero no, hermano. En este caso Jesucristo no. Él sirvió porque Él era el maestro, quería dejarnos una enseñanza, quería dejarnos un ejemplo. Y si Él no es nuestro Señor, tenemos que hacer justamente lo mismo cuando venga la prueba, no cuando todo está bien. Sirve a tu cónyuge, sirve a tus hijos, sirve a tu hermano en los momentos más difíciles, cuando no hayas recibido nada. Ahí muestra la sabiduría de Dios. Edifica tu casa sobre la roca, y no sobre conceptos humanos ni diabólicos. Porque a veces somos sagaces, somos sabios, pero con una sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios es primeramente amable, pacífica, amorosa, servicial. Eso es la sabiduría de Dios. No tenemos que nosotros echar mano de esa sabiduría terrenal, sino echar mano de la sabiduría que viene de Dios. A veces nos excusamos, y eso no lo hacemos en casa. Y digo no hacemos, no estoy diciendo de que no lo hacen. Pensamos que estamos haciendo la obra de Dios porque profetizamos, porque oramos por enfermos, porque echamos fuera demonios, liberamos a la gente y dicen, estoy haciendo la obra de Dios. No, lo primero es en tu casa. Eso es fácil, eso no es una prueba. Eso no es una prueba. La prueba es en nuestras casas. ¿De qué sirve que recibamos aplausos afuera y en casa estamos reprobados? La prueba es en nuestra casa, donde se aplica la sabiduría es en nuestra casa. Miren, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice que en aquel día, dice, Mateo 7, 21, quiero que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces, fíjese qué tremendo, entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Hacedores de qué? De maldad. Pero oye, si estoy haciendo la obra de Dios, no, lo importante es cómo estás en tu casa. ¿Qué estás haciendo en tu casa? Porque el contexto está hablando de eso. De aquellos que oyen y que son prudentes y que son sabios y que ponen su fundamento, ponen la casa en el fundamento que es Cristo, que edifican su casa. No, Señor, pero yo echo fuera demonios, yo oro por los enfermos. Sí, está bien, qué bueno todo eso. Pero la prueba principal es en tu casa. En tu casa. Mire, es así que Jesucristo llegó a un momento a donde a Él le importaba hacer la voluntad del Padre más que cualquier otra cosa. Volvamos al libro de Santiago, del capítulo 1, en el versículo 22, por favor. Quiero que recuerden esto, Santiago 1, 22. Dice, pero sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra y no tan solamente a oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno solamente es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, o sea, solamente le importa a sí mismo, dice, y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira, escuchen bien qué cosa, usted oye la palabra y luego tiene que mirar, dice el más, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será, garantiza, este será dichoso. Hay pruebas, pero una vez que pasas las pruebas, ¿sabes qué? Aplicas la palabra y pasas la prueba, eres dichoso. Eres 3 veces feliz. Eres 3 veces feliz, dice dichoso, pero tenemos que aplicar la palabra. Tenemos que ser dichosos al ver la gloria de Dios, gozarnos en eso. Por eso dice, cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cómo tenemos que estar? Gozosos, así como ahorita. ¿Cómo estamos? Gozosos. Eso. ¿Cómo estamos? Gozosos. Hasta les cuesta, vaya. Gozosos como los osos. Bueno, ok. Todo aquel que quiera pasar todas esas pruebas, hermanos, tiene que desligarse de Jesús. Tiene que cada día ir a Jesús. Porque Él es la fuente del poder, es la fuente de la sabiduría. No podemos desligarnos. Hay mucha gente que quiere eso que Dios dice, pero lo quiere intentar en sus fuerzas, no se puede. Miren, nosotros venimos a Jesús porque Él nos buscó y nos trajo hacia Él y quiere que seamos salvos. Pero Él también dice, cuando te sientas cargado, cuando te sientas cansado, ¿qué tenemos que hacer? ¿No dijo Jesucristo en Mateo 11, 29? Dijo, venid a mí los cargados y cansados. También dijo Jesús, todos los sedientos, vengan a mí y beban. Yo les daré agua del Espíritu, dice, y correrán de su interior ríos de agua viva. Pero tenemos que venir a Él. Si tenemos hambre de Dios, dice, vengan a mí, yo soy el pan de vida. Coman. Es la única manera de fortalecernos, de poder enfrentar esas pruebas. Estar constantemente ligados en Él. Por eso habla de el que cava, ahonda, se funda su casa sobre la roca, que es Cristo. El secreto está en oír y venir a Él, en ver su palabra, en poner por obra, y entonces seremos bienaventurados. Quiero que vaya al libro de Hechos. Vamos a ver el ejemplo de un hombre. Hay varios hombres que Dios llamó a su obra y fueron probados, pero fueron advertidos desde un principio que la vida no iba a ser fácil. Mire, en el caso de Saulo, no todos decimos Pablo, ¿no? Pero primero fue Saulo, el que se convirtió ya era después Pablo. Ok, Saulo dice en Hechos 9:6, quiero que vean el primer encuentro de Saulo con el Señor. Dice aquí que él estaba temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres? Fíjense, esa es la pregunta que deberíamos de hacer siempre que enfrentemos una prueba. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Esa es la pregunta, la primera pregunta que debemos de hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, vaya al versículo 15, por favor. Dice, y el Señor le dijo, le está hablando a otro, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de Ananías. Dice, ve, y fíjate, dice, ve a ver a Saulo. Le dio una visión, le estuvo hablando a Ananías, dice, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario que padeciese por mi nombre. ¿Cuánto es necesario? ¿Iba a tener pruebas, Pablo? Sí. A ver, ¿qué hombre no fue probado? ¿Abraham sería probado? Sí. ¿Job fue probado? Sí. ¿Cuántos años fue probado a Abraham? Tenía 75 cuando le dio la promesa. 40. Y tuvo 40, ¿no? 100 cuando le dio el hijo. ¿Cuántos años son? Ustedes que son matemáticos. 25 años. 25 años. Si tenía 75 a 100, pues son 25 años. 25 años. 25 años fue probado. ¿Job cuánto tiempo les dije? 7 meses. 7 meses. Imagínense. Moisés, ¿cuánto tiempo fue probado? 40 años.
40 años. ¿Y Pablo? A ver, ¿las pruebas para qué son, hermanos? Para avanzar. Las pruebas son para avanzar, para llevarte a hacerte un profesional, un profesionista. Para hacerte un profesionista. El que va a la escuela, ¿para qué les ponen las pruebas? Para avanzar, para que llegue a ser un profesionista. Ese es el objetivo de las pruebas. ¿Abraham llegó a ser un profesionista en la fe? Sí. Sí. Ahora, en medio de equivocaciones, de errores, porque él llegó a mentir. Sí. Cuando dijo Era su hermano. que su esposa era su hermana, para obtener riquezas llegó a mentir. ¿Sí o no? Llegó a mentir. Job llegó a hablar cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, pero la gracia de Dios lo sostuvo. En medio de la prueba, ¿sabes qué? La gracia de Dios te va a sostener. Y Dios te va a dar la sabiduría y Dios te va a dar la fuerza para aplicar la palabra en el momento preciso, en el momento correcto. Mire, ¿qué mayor prueba que la prueba que pasó a Abraham? Y la verdad, mientras yo preparaba esto, mientras Dios me daba esta palabra, me acordaba de ustedes, hermanos. En Génesis 22, 1, 2, Génesis 22, 2, Dios prueba a Abraham y le dice, dame, ¿qué cosa dice? A tu hijo, a Isaac. No era el único. Ahí, ¿sabe por qué dice? Al que amas. Dame a tu hijo. Pero ¿sabe qué? Aquí quiero que vea usted la sabiduría, porque en medio de las pruebas requieren sabiduría. La prueba requiere sabiduría. Y si aplicas la sabiduría, edificas tu casa sobre la roca, sales adelante, ves la gloria de Dios, ves el poder de Dios. Mire, vamos a verlo. Versículo, capítulo 22. Pero quiero que vean ustedes el versículo 5, por favor. Esa es la forma en que se enfrenta sabiamente a una prueba. Escúchelo bien. No era cualquier prueba, pero puedo ver en la palabra de Dios cómo Abraham enfrentó esta prueba. Quiero que lo vean. Versículo 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Eso se llama la prueba de la fe. Iremos, adoraremos y volveremos. Mira la fe. ¿Qué le había pedido Dios a Abraham? Dame a tu hijo en sacrificio. Dámelo en sacrificio. Y cualquiera se podía ver, no, pero es lo único que tengo, me diste, tú me lo diste porque ahora me lo quitas, ¿no? Sin embargo, no. Él empezó 3 días de camino, a caminar. Y cuando llegó al lugar donde Dios le mostró, se detuvo y le dijo a sus criados, quédense aquí, nosotros vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Eso se llama fe. Eso es una fe genuina. Así es como debemos de enfrentar las pruebas. Eso es sabiduría. En medio de las pruebas, ¿qué se requiere? Sabiduría de lo alto. Y esto es sabiduría. Cómo Abraham enfrentó esa prueba. No contendió con Dios. No le echó la culpa a nadie. No se enojó. No se autocompadeció de él. Dijo, vamos a adorar a Dios. Eso es sabiduría, hermanos. Ahora es fácil, yo digo que no, porque he vivido cosas menores y a veces lo primero que queremos es autocompadecernos. Ay, pobrecito de mí, nadie me entiende. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Abraham dijo eso? No. Él
Fue un hombre sabio. Regresemos a Santiago, por favor. Ahora quiero que entiendan esto. Santiago, capítulo 1, por favor. Sé que ahora pueden entender esto, miren. Santiago, capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe nuestra fe es probada. Las pruebas, como les decía yo, a nadie le gusta, pero Dios espera que en esa prueba nosotros apliquemos el conocimiento y avancemos hacia su propósito. La prueba produce paciencia. No es en balde las pruebas. Dios espera que nosotros seamos gente productiva. ¿Qué vamos a producir? Paciencia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque, ¿sabes qué? La prueba de vuestra fe va a producir paciencia, no resignación. Es muy diferente la paciencia a la resignación. La prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Vas a estar esperando lo que Dios te ha prometido. ¿Por qué Abraham podía decir, tuvo esa convicción de decir, vamos a ir, vamos a adorar y volveremos? Y yo siempre les digo, y dejó a los asnos y a los siervos, porque nunca ni los burros ni los esclavos adorarán a Dios. No, adoran a Dios los que tienen comunión con Dios y saben lo que tienen que hacer en medio de la prueba. Él fue paciente, no se resignó. Él sabía que esa era la simiente que Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios no cambia esa palabra. Y por eso él esperaba y por eso él confiaba. También dice que la prueba, dice, versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales. ¿Sabes qué? Esta palabra perfectos, dice uno, no, pues yo nunca voy a llegar a ser perfecto. No, para Dios una persona perfecta es una persona madura. Una persona que mantiene la paz en medio de la tormenta. Por ejemplo, Jesús estaba en una prueba tremenda, o los discípulos y Jesús estaban en una prueba tremenda. Estaban cruzando el lago de Genesaret y se levantó una tempestad. Y Jesús ¿cómo estaba en la barca? ¿Tenía paciencia? ¿Tenía paz? Tranquilo, no se angustiaba. Oye, pero es que nos hundimos, no tienes cuidado, nos vamos a hundir. Hombres de poca fe. La fe es probada en medio de las tormentas, de las pruebas. Y va a producir paciencia, va a producir hombres maduros, hombres cabales. Esa palabra cabales quiere decir hombres que están en sus 5 sentidos, en medio de la tormenta, no pierden el control en su vida, el dominio propio. Y también dice que cuando pasamos pruebas, dice, eso nos va a llevar a un nivel a donde va a llegar el momento donde decir, no, me falta. La prueba, ese es el objetivo, que te gradúes, que llegue un momento a donde tú confíes tanto en Dios, que aunque tú digas, no tengo nada, pero creo que tengo todo, porque estoy confiando en Dios, porque estoy esperando en Dios, porque sé que Dios es poderoso. No importa que ya llevo 25 años, Abraham tenía 25 años esperando a Isaac. 25 años. Ahora, es fácil 25 años cuando tú tienes 20 años y dices, pues voy a esperar, 25 años no hay problema. Llego a los 45 y dices, pero espérense, él tenía 75 años. Y a los 100 años, ¿alguien sabe cómo se llama Isaac? ¿Qué quiere decir Isaac? Risa. Imagínense cómo no va a ser risa si un viejito de 100 años agarrando un bebé. Ten
cuidado, Abrancito, porque lo vayas a soltar. Ya no tiene fuerza. Si yo ahorita que estoy en plenitud, no, todavía no, ¿verdad? Pero estoy fuerte, vigoroso y agarro la nieta y siento que a veces se me va. Por eso, hermanos, Abraham esperó, ¿cuánto? 25 años. Moisés, 40 años fue probado. Job, 7 meses. Pero ¿sabes qué? En todos ellos la prueba produjo fe, paciencia, perfección, cabalidad, y llegó el momento que no les faltaba nada. Eso es una madurez. Eso es madurez. Quiero que veamos, por último, un pasaje en el libro de Primera de Pedro. A ver, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, por favor. Capítulo 1. 5 al 7, perdón, es 5 al 7, dice que sois guardados mediante el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, escuche bien, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Eso de la salvación no hay duda, todos los que ya están en Cristo, sus nombres ya están escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero, ya son salvos. Pero luego dice aquí, en lo cual os alegráis, aunque por ahora, ¿qué dice? Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todos. El apóstol Pedro, ahí en el capítulo 5, llega a decir, todos los cristianos en cualquier lugar del mundo están enfrentando diversas pruebas. Luego dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, ¿qué? ¿Sabe qué? Eso me llama la atención porque nuestra fe, toda nuestra fe tiene que ser probada. Y es como el fuego. ¿Sabía usted que el oro, mientras más intenso sea el fuego, es mejor el oro? Por ejemplo, usted compra oro de 12 quilates, pues sí es oro, pero no, usted lo mete en un crisol de alta temperatura y se lo consume todo. O cuando menos queda un poquitito. Porque el fuego consume todo lo que no es oro. Y lo que es oro, el fuego lo purifica, le quita todo lo que no es oro, se lo quita. Entonces, por eso aquí dice, escuchen bien, dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más. La fe es mucho más valioso que el oro. Si alguien tiene fe, es más valioso que el oro. Dice, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántas pruebas vamos a enfrentar? Muchísimas. Dice que todos nos vamos a hallar en diversas pruebas. Y las pruebas lo que requiere es que se aplique sabiduría. Que todo lo que vamos aprendiendo en esta prueba aplica el conocimiento. Para que tu fe, que es mucho más valioso y está siendo probado, mucho más valioso que el oro, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que ese es el objetivo de las pruebas. ¿Cómo las vamos a enfrentar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Ojalá seamos como Abraham, ¿no? Ojalá seamos como Abraham. Aquí que se queden los asnos, los burros y los criados. Y vámonos, nosotros vamos a ir a adorar al Señor. Y luego volveremos, ¿eh? ¿Pero qué vas a sacrificar a tu hijo? No. La palabra de Dios dice que mi simiente, en esa simiente será bendita todas las naciones de la tierra. ¿Para qué? Me preocupo. Dios es fiel a su palabra. Y ahí es donde tenemos que descansar y ser sabios, ir ahondando en la palabra y no ser insensatos, como dice que aquel hombre que no cavó, que no ahondó, fundó su casa sobre la tierra o sobre la arena, dice en otra versión.
Y vinieron tempestades y vinieron torrentes, golpearon contra aquella casa y aquella casa cayó. Se puede ser exitoso en la economía, se puede ser exitoso en el trabajo, se puede ser exitoso intelectualmente, todo. Pero ¿cómo estará nuestra casa? Ahí es lo más importante. Porque es nuestra casa la que tenemos que dar cuenta al Señor. Así que yo les pido, pónganse de pie, vamos a orar, que la prueba de nuestra fe se hallada en alabanza, en honra, en gloria, cuando Cristo sea manifestado. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por este tiempo, por esta palabra, por la vida de mis hermanos aquí presentes, por los que verán este video. Que esta palabra, Señor, haga la obra en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que esta palabra es viva y eficaz. Creo, Señor, que tiene el poder para transformar y que cuando enfrentemos las pruebas, cada uno, de acuerdo como haya acabado, de acuerdo como haya ahondado en tu palabra, con toda la sabiduría de lo alto, pueda aplicar tu palabra, pueda tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad, que haga tu voluntad, que en el hogar de cada uno de nosotros se haga tu voluntad, para que así tú seas glorificado, para que tu reino esté ahí. Y no solamente te digamos Señor, Señor, sino que hagamos lo que es tu voluntad. Porque lo que tú cuestionas es, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Señor, si hacemos lo que tú nos dices, seguramente esa casa permanecerá y entonces nos compararás a hombres sabios, hombres prudentes que fundaron su casa sobre la roca, porque oímos tu palabra, porque la escudriñamos y la pusimos por obra, Señor. Gracias, que sea todo en alabanza, en honra y gloria para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.